mañana presenta su libro en España, su último libro. Exactamente, el día de mañana estoy presentando mi libro que es sobre la espía peruana en la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero evidentemente, Hugo, lo que nos preocupa a todos es este tema de tu cese intempestivo en Televisión Nacional del Perú, en el IRTP, la radio y televisión. Está esta mañana el señor Petrosi, ministro de Cultura, en varios medios de comunicación señalando que la responsabilidad de tu salida ha sido solamente suya y que no tiene nada que ver el tema de la pluralidad y las coberturas periodísticas. Les escucho un poco bajo, pero debo decir que yo durante toda mi carrera como periodista siempre he defendido la pluralidad y la neutralidad. Cuando el presidente Vizcarra me dio el honor de convocarme de nuevo al puesto del cual yo había renunciado, anteriormente tras la renuncia después del indulto concedido al expresidente Fujimori, conversé con el presidente de la República en Palacio de Gobierno, una conversación de aproximadamente media hora, y en ese momento le manifesté que yo era un periodista independiente, que defendería la pluralidad siempre de los medios del Estado, que siempre lo he hecho a través de la prensa, de mis pronunciamientos públicos, y el presidente de la República me dijo, precisamente por eso te estoy llamando. ¿Qué puede haber cambiado en este tiempo, Hugo? Tú has señalado ayer en entrevista a Cuarto Poder que empezaste a recibir presiones por el tipo de información plural de la que hemos sido testigos todos. O sea, si uno ponía un noticiero de Canal 7, iba a tener un abanico de noticias de todo tipo, desde lo que hacía el presidente de la República y el Ejecutivo hasta lo que no salía bien y las denuncias. ¿Qué pudo cambiar en estos meses o desde cuándo empezó el cambio? En realidad debo decirte, Patricia, en honor a la verdad, que los anteriores ministros con los que he trabajado, ninguno me llamó para reclamarme nada o para pedirme que algo no saliera o que no se hiciera determinada pregunta. Todo lo contrario, he trabajado yo con la más absoluta libertad y eso pueden dar fe los propios periodistas de TV Perú y de Radio Nacional, que nunca hubo indicaciones acerca de no entrevistar a alguien o no tocar un determinado tema, siempre y cuando fuera una noticia equilibrada, como corresponde, plural, donde estuvieran los dos puntos de vista. Eso cambió con Petrosi. Sin embargo, cuando asumió el ministro Petrosi, a quien yo ya conocía de su labor en el Congreso, y donde él, cuando fue congresista, reclamaba precisamente y ganó mis simpatías por eso, porque él reclamaba el rol de los medios públicos, él cuestionaba que no se diera el espacio neutral que deberían ser los medios públicos por su relevancia, digamos, y importancia que tienen sobre la opinión pública y la importancia que tienen por la cobertura que tienen, ¿no? O sea, hay que recordar que los medios públicos son pagados con los impuestos de todos nosotros y por lo tanto pertenecen a todos, no pertenecen a un gobierno, no pertenecen a un partido, no pertenecen a una ideología y por lo tanto los ciudadanos tienen derecho a tener una información. Una información plural. Hugo. ¿No? Así es. ¿Aló? Pero ayer, Hugo, en televisión has hecho una acusación muy seria. Has señalado que el ministro te pidió la renuncia o te comunicaba tu cese por la cobertura que se ha hecho en los últimos días en el tema de Keiko Fujimori y que aludía al ministro a presiones de Palacio. Sí, lo que ha ocurrido en los últimos días, o sea, como decía yo, desde que asumió el ministro Petrosi me llamaba para reclamarme que no debía salir un tema, que por qué estábamos entrevistando a tal o cual, y no solo fujimoristas, sino a diferentes personas que pudieran tener un punto de vista distinto o crítico, digamos, con diferentes temas, ¿no? Y ya
parecer la gota que derramó el vaso fue la cobertura que dio el canal al anuncio de la liberación de Keiko Fujimori, ¿no? Pregunta, Hugo, otra de las cosas que dijo el ministro es que tu salida fue consensuada, fue un acuerdo entre tú y el señor Petrosi. ¿Eso es verdadero? Bueno, no, yo rechazo y niego profundamente. Yo el día jueves exactamente a la 1 de la tarde fui convocado al despacho del señor ministro. El ministro me comunicó, me pidió mi renuncia y le pregunté evidentemente por qué. O sea, claro, cuáles eran las razones que motivaban eso, o sea, qué es lo que había pasado, si había alguna irregularidad, algún hecho de importancia que yo en ese momento no estaba conociendo. Para mí, mi lectura hasta ese momento era que el canal estaba funcionando bastante bien, los índices de audiencia estaban bastante aceptables, los premios ganados a nivel internacional, el reconocimiento público y la imagen, incluso hace como 2 o 3 semanas salió una encuesta hecha por Concord TV, donde estaba casi 60% de credibilidad a nivel nacional. Y entonces se lo compartí y le había compartido esta información y él me mandó un mensaje felicitándome y diciendo que era lo mejor que mi presencia en IRTP era lo mejor que le había pasado a TV Perú y Radio Nacional. Pero ¿cómo justificó él el día jueves cuando te pedía tu renuncia? ¿A qué razones aludió? Bueno, lo que me dijo es que él no firmaría mi renuncia ni me la pediría, sino de que estoy citando casi literalmente, 2 funcionarias han envenenado al presidente, ¿no?, en contra tuya. Entonces le dije, pero no entiendo cómo es esto posible, qué ha pasado. Y además le pregunté, pero justo me lo dices en un momento en que estoy a punto de viajar a Londres, entonces este viaje no tendría ningún sentido de que yo me fuera si es que yo estoy saliendo, ¿no? Entonces me dijo, no, tranquilo, déjame ver cómo lo resolvemos, ándate a Londres, y me autorizó para ir, tanto que salió la resolución. Salió la resolución, claro. Claro, después de esta conversación es que sale la resolución con la autorización de viaje. ¿Y te votan? ¿Y te votan cuando estás en el extranjero? Claro, y entonces no, pero además le dije claramente, porque yo no me aferro a ningún cargo, evidentemente es un cargo de confianza y el gobierno tiene el absoluto derecho de sacar a los puestos de confianza, para eso está el gobierno con la autoridad para ello. Entonces yo le dije, entonces a mi regreso del viaje le presentaré la renuncia como me lo había solicitado. Hugo Coya, buenas tardes. Felicitaciones en primer lugar por el libro sobre esta heroína peruana asesinada por nazis al fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero sobre el tema específico, usted conoce la casa por dentro, ha sido presidente durante varios años. ¿Cuál es el impacto que tiene sobre ella? Porque el problema es que el que lo suceda o los que lo sucedan están advertidos que si alguien se comporta con independencia será echado. Eso es una manera de promover la autocensura en la televisión y la radio que los peruanos pagamos con nuestros impuestos. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes de acá y buenos días para ustedes de Lima. Sí, realmente, mejor dicho, imposible, ¿no? Porque evidentemente si el criterio o la razón fundamental es el cuestionamiento a la pluralidad de los medios públicos, a la neutralidad que deberían tener y a la objetividad que deben tener en el tratamiento de la información. Y eso le pasa al presidente del instituto, que le puede pasar a un periodista o a un reportero, a un camarógrafo o un productor al cual se le piden su nombre para averiguar qué tipo de comisión cubrió y si cubrió una comisión que puede ser incómoda a algún funcionario, ¿no? Bueno, gravísimo.